Hola Jorge, te saluda Andrea, novia de David Piña. Primero quiero agradecerte por toda la apertura, por todo el apoyo que has dado al proceso, al caso de David. Agradecerte de parte de su familia y contarles lo que acontece en la actualidad con su proceso, partiendo desde la entrevista que tuvimos a razón del traslado que se le hizo desde la cárcel de Quito hacia la cárcel de Tungurahua en la ciudad de Ambato. Esto de forma infundamentada y en la cual no se llevó una audiencia ni se mostró pruebas, entonces fue de forma totalmente arbitraria, irregular. Y como familia fue un proceso súper complicado, pero más que para nosotros, para David, porque su salud se vio totalmente afectada, su estado anímico, su estado físico se vio totalmente deteriorado. Como les comentábamos, él había recién sido operado, tuvo una intervención quirúrgica en su diente incisivo, su diente frontal, el cual tuvo una fractura producto de la agresión que tuvo en la cárcel de Cotopaxi. Entonces, este tratamiento tuvo que ser interrumpido y se vio totalmente afectado. Entonces, a raíz de esto tuvo complicaciones, eh, no se pudieron dar las curaciones adecuadas y se le sumó todo el estrés, toda la tensión, se vio afectado por otros malestares. Entonces nosotros vivimos más o menos a 4 o 5 horas de donde él estaba y era complicadísimo el poder estar a diario o poder estar viendo, tratando de ver la forma o de gestionar el poderle dar, qué sé yo, una pastilla o ver la forma de sacarlo al hospital. Y bueno, fue duro el alrededor de un poco más de 3 meses en donde no podía ni siquiera dormir porque vivía con temor, con miedo. Creo que esa es la palabra adecuada, con miedo, porque recordemos que, como es de conocimiento público, él tiene un habeas corpus en donde se señala que no podía estar ni en la cárcel de Ambato ni en la cárcel de Riobamba, porque estaban integrantes de la banda delincuencial que agredió a David. Entonces, bueno, él en realidad recibió amenazas, por lo cual su papá también tuvo que poner una denuncia. Y bueno, sus abogados se movieron de forma oportuna, presentando los escritos y las peticiones, ¿no? Que se haga notorio el incumplimiento de la sentencia de habeas corpus. Pese a de todo esto, ¿no? El juez Acuo negó y rechazó e incluso pidió que se archive el proceso. Se apeló, la Corte Provincial, su tribunal, ratifica la sentencia de habeas corpus de David y se declara el incumplimiento de la misma y se pide el traslado inmediato de David Piña desde el Centro de Rehabilitación Tungurahua de la ciudad de Ambato hasta la cárcel número 4 de acá de la ciudad de Quito. Entonces, fue un proceso largo, duro, turbio, en el que aún quedan las secuelas. Se señaló también que la vida de David corrió un grave peligro y todo ese estrés que él vivió, aún no podemos lograr que se estabilice, ¿no? El proceso de adaptación nuevamente fue complicado. Fue un tiempo en el que él no pudo tener paz ni tranquilidad, entonces todo su organismo se alteró. Como sabemos, y no es un secreto, el sistema de salud aquí del país está deteriorado
y nos toca correr con gastos para poder realizar exámenes o ciertos implementos que David necesita, pero aún sigue en procesos, en tratamientos que se han sumado por el mal manejo, no correcto manejo de sus tratamientos, de sus terapias, e incluso sus tratamientos psicológicos no han sido provistos. Al final del día, David Piña sigue siendo un ser humano que necesita estabilidad para poder desarrollarse. Y a nosotros como familia, como pareja, ha tocado sostenerle y poniendo nuestra fe en que Dios nos da la esperanza de poder seguir luchando. También contarles que el 18 de mayo del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da la admisibilidad por el proceso de David, en donde da 3 meses para que el Estado envíe toda la documentación que se utilizó o que para que el Estado pueda remitir toda la información, toda la documentación con la cual fue sentenciado David Piña a 25 años por el delito de asesinato. Como jurisprudencia, como referencia tenemos el caso de Perú, el caso en Honduras, en donde la Corte señala que ninguna persona puede ser sentenciada por el testimonio de uno de los coautores, ya que carece de credibilidad, aún más cuando éste ha cambiado varias veces sus versiones, como es en el caso de David. Transcurrido 3 meses, si el Estado no responde, se extiende 1 mes más para que pueda realizarlo. De no hacerlo, pasan a la etapa de fondo. El Estado admitiendo su error. Transcurridos 2 meses más, se cumplirían 6 meses y la Corte Interamericana pues procederá a sentenciar. Nosotros confiando y esperando que se haga justicia y que todo esto sea favorable. Esto en el ámbito internacional. En lo nacional, el 16 de julio del 2021, la Corte Constitucional resuelve favorablemente a la acción extraordinaria de protección planteada por David y declaran la vulneración de varios derechos constitucionales, como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y le garantizan una seguridad jurídica, en donde dejan sin efecto el auto con respecto al recurso de revisión, en donde se retrotrae al último estado y piden a la Corte Nacional que fije una nueva fecha para la audiencia. Es en donde estamos y aún no tenemos información ni sabemos en cuánto tiempo se señalará fecha de audiencia, pero con esto lucharemos hasta conseguir la inocencia de David. Para entender un poquito mejor, quiero señalar que este recurso de revisión tenía que pasar, o bueno, pasó por un proceso de admisión o inadmisión. A nosotros se nos inadmitió, pero esto es lo que señala, lo que resuelve la Corte Constitucional, que sea en audiencia, aceptada o negada, pero garantizando los derechos constitucionales, entre estos a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, basados en tutela judicial efectiva y debido proceso, es en donde se demostrará con pruebas contundentes, materiales, no con meros hechos, meras expectativas, que David jamás estuvo en el lugar de los hechos, que él es inocente y nosotros seguiremos firmes, alzando la voz, gritando a los 4 vientos que él no cometió el delito por el cual está detenido y que lucharemos hasta que se haga justicia. Justicia y una no repetición por David y también por los que vendrán y por los que ya no están. Y bueno, eso es todo lo que te puedo contar, Jorge, de cómo se ha llevado el proceso de David hasta la fecha. Agradecerte por ayudarnos a difundir, por tu respaldo a este mensaje de verdad, de la verdad de David Piña, de su realidad. Y agradecer también a tu audiencia por ayudarnos a transmitir a más personas
sobre su inocencia. Agradecer a los abogados, al doctor Paulo Caña, al doctor David Carrión, a todo su estudio jurídico, al doctor Francisco Paredes, a la doctora Gabriela Bekdash, que han sido quienes han ayudado en gran manera y han sido el respaldo para poder seguir en esta lucha. Entonces espero un día que sea pronto el poderles contar que por fin David han declarado su inocencia y es libre. Muchas gracias y bendiciones.